Buen día. Buenos días, profe. Buen día. ¿Cómo andan? Hola, profe. Buen día. Sí, profe. Vamos a esperar un ratito que se sume otra gente. Espero que no me pase como en la clase anterior, que se me cortó internet y se murió la clase. Ujú. Buen día, profe. Buen día. Bueno, a ver. Hola, profe. Hola, ¿cómo andás? ¿Cómo va esa cursada? ¿Ya le Hola, agarraron profe, el buen ritmo? día. Buen día, Tommy. A ver. Vamos a compartir pantalla. Necesito más asistencia. Bueno, Matías, ¿está? ¿Álamo? No está. Gonzalo Parada. Ornella Paredes. Presente, profe. ¿Presente quién? ¿Gonzalo? Perdón. ¿Sí, no? Sí, profe, era Gonzalo. Ahí estamos. Ornella Paredes. Alex Peralta. Romina Pereira. Mauro Pérez. Sí, profe, presente. Presente. Silvina Prieto. Rodrigo Rearte. Presente, profe. Acá. Bien. Eric Orellana. Perdón, Rivera Orellana. Abigail Rodríguez. Presente, profe. Jenny Rodríguez. Creo que ella me había escrito, ahora me voy a fijar. Rubilar, Carlos Nicolás. Presente. Hola. Yasmín Ruminó. Presente. Lola Sánchez. Presente, profe. Soy Herman Matías. Francisco Schiavone. Schiavone, ¿está o no? Sí, ahí está, ahí lo veo. Está hablando, profe, pero no se le Profe escucha. está, pero no se Ahí escucha. está, ahí lo veo. Listo. Ana Clara Sepúlveda.
Matías Obarzo. Candela Solís. Hola, buen día. Buen día. Presente. Presente, bien. Tomás Tarico. Presente. Bien. Melissa Trubiano. Presente. Buenísimo. Sí. Roberto Matías, presente. ¿Quién? Roberto Matías. Ah, bien. Perfecto. Juan Ignacio Húngaro. Presente, profe. Aldana. Profe, buen día. Buen día. ¿Quién sos? Que no te veo. Matías Scheuerman. Ahí te pongo presente. Aldana Vale, Vázquez. gracias. Presente. Bien. Agustina Zapata. Presente. Bien. Ángel Zurita. Presente. Bien. Bueno, y entraron. Prieto, profe Silvina, buen día. Sí, ahí te pongo. Matías Soyerman. Y ahí está entrando Eric Orellana. Y algún otro más. Gracias, profe. No, de nada. Bueno. Hoy necesito que estén con todas las antenas paradas. No les quiero decir que sean hormigas ni nada por el estilo, pero lo que vamos a abordar hoy es una temática bastante importante. No es complejo, ¿sí? Pero vamos a empezar a introducirnos en lo que son los procesos de planificación, ¿sí? Cómo nosotros los docentes tenemos que empezar a organizar nuestro trabajo para que este diseño curricular que empezamos a conocer la semana pasada, que vimos cómo estaba organizado en ejes, bueno, ustedes habían hecho una lectura en cuanto a la fundamentación también, o al menos era la propuesta que pudieran leerlo, que ese diseño curricular llegue de alguna u otra manera al patio donde nosotros damos las clases, ¿sí? Porque el que haya un diseño curricular no garantiza de ninguna manera que los procesos que tenemos que hacer los docentes para poner a disposición estos diseños curriculares de los alumnos se lleven adelante. Sí, Eric, ahí te puse presente. Buen día. Ahí vi que habías entrado y te puse presente, igual que Matías. Gracias, profe. No, de nada. En primera instancia vamos a definir, definir. Yo les voy a ofrecer un modo de planificar que la cátedra les va a proponer, ¿sí? Desde lo macro, desde lo grande, estas planificaciones pensadas en un lapso de tiempo largo, anuales, si quieren, a la estructura más pequeña de cómo tenemos que empezar a delinear actividades y llevar la propuesta para nuestras clases al patio, ¿sí? Y vamos a tratar de hacer hincapié y profundizar en uno de los aspectos de la planificación, que es el redactar propósitos y objetivos. Ver cuál es la diferencia entre ambos y cómo podemos empezar a redactarlos a partir del conocimiento de la estructura y de qué es cada cosa. Bueno, pero primero lo primero. Vamos a hacer como una introducción a partir de los diseños curriculares. ¿Pueden ver la pantalla ahí? Sí, profe. Sí, profe. Sí, profe. Perfecto. Bueno. El tema de la clase de hoy, como ya les contaba hace un ratito, es las formas o la programación áulica, y cuando me refiero a áulica, ustedes piensen en las tareas que vamos a hacer con los alumnos,
de la educación física, ¿sí? Y, a ver, y de la educación física y de cualquier área curricular, ¿sí? Esto es aplicable para otras materias. Y básicamente dentro de eso, ¿qué son los propósitos, qué son los objetivos y cómo se redactan cada uno? Para eso yo pensé en mi propósito para esta clase, y para las clases de alrededor de esta, las anteriores y las siguientes, como mi intención docente. ¿Qué es lo que yo pretendo? ¿Sí? Ustedes seguramente lo pueden leer, pero se los voy a leer yo también. Dice: propiciar en los alumnos y alumnas, a través de la participación y observación de la clase y el material de lectura, la comprensión de los procesos de planificación en sus diferentes niveles, con la finalidad de poder aplicarlos en sus prácticas docentes. Se los puse como, no como introducción, sino como algo que vamos a abordar al finalizar esta clase. Ya vamos a llegar a él, vamos a ver cómo se elaboran, qué componentes tiene un propósito, pero para eso tenemos que seguir un camino. Cuando nosotros hablábamos del diseño curricular la semana pasada, que estuvimos leyéndolo, hacíamos referencia al diseño curricular de una provincia en particular, ¿no es cierto?, de la provincia de Neuquén. Arriba de eso, previo a eso, para poder conformar los diferentes diseños curriculares, tienen que haber, y los hay, de hecho, acuerdos a nivel federal y a nivel nacional. Ustedes dirán, ¿y qué son estos acuerdos que se establecen? Y básicamente son acuerdos que se establecen en el marco del Consejo Federal de Educación, promovidos por el Ministerio de Educación de la Nación, en la que todas las provincias llegan a acuerdos en cuanto a los contenidos prioritarios de cada área curricular en todo el territorio nacional, ¿sí? ¿Por qué? Porque de alguna u otra manera se trata de garantizar contenidos comunes a todos los niños y niñas del país, ¿sí?, independientemente de a dónde vivan y en qué provincia estén. Pero en ese nivel, que sería el nivel nacional, que es el primer nivel de concreción curricular, todavía no hay diseños curriculares elaborados. Como les decía, lo que hay son acuerdos en el marco de todas las provincias en las que se llegan a establecer contenidos prioritarios para todo el país. Donde sí se definen los diseños curriculares es en cada jurisdicción o en cada provincia, ¿sí? No solamente para educación física, sino para todas las áreas curriculares. ¿Por qué en cada provincia? Porque es una forma de acercar a la cultura propia, particular de cada lugar, estos diseños curriculares que, si bien tienen un marco común, o deberían tenerlo con lo establecido a nivel nacional, por otro lado toman en contexto la cultura propia de cada espacio, la cultura propia de cada lugar del país, para contextualizar estos diseños curriculares. No es lo mismo enseñar en Tierra del Fuego, con las características climáticas que hay, por ejemplo, que enseñar en una provincia del centro del país, o en Neuquén mismo, o en el norte, ¿sí? Siempre hay diferencias culturales, sociales, económicas que hay que tener en cuenta. Por eso, los diseños curriculares se definen a nivel provincial. ¿Llegamos al patio todavía? No, ni estamos cerca. Al medio de la propuesta de cada docente y de los diseños curriculares están las instituciones, las escuelas, los jardines, ¿sí? Y son las que vuelven a recontextualizar este diseño curricular en un espacio más pequeño, el de cada institución, el de cada localidad, el de cada barrio, el de cada sector más pequeño. ¿Y por qué es necesario esto? Porque a su vez, dentro de cada provincia hay diferencias culturales, sociales, económicas, dando vuelta. Por lo tanto, es necesario que cada escuela tome este diseño curricular, siempre respetando estos contenidos prioritarios,
pero que pueda darle una vuelta de rosca y decir, bueno, a ver, en esta institución, a partir de la elaboración del PEI, que no es otra cosa que el proyecto educativo institucional, en esta escuela o en este jardín vamos a revalorizar determinadas cosas. Por ejemplo, nosotros los profes podemos proponer un proyecto institucional de vida en la naturaleza, ¿sí? Pero no por eso lo tenemos que apropiar y decir, esto lo vamos a hacer nosotros solos. Esto puede ser un proyecto institucional. ¿Por qué? Porque los demás actores de la escuela me pueden acompañar, y yo lo puedo proponer de manera transversal, abordado desde las ciencias sociales, desde las ciencias naturales, desde las áreas expresivas. Por eso, estas propuestas propias de cada escuela se transforman y se tienen que volcar dentro de los proyectos educativos institucionales. Y que tienen que tener la característica de ser integrales, es decir, abordados por todos los actores educativos, incluido, si se puede, las familias. Y por otro lado, tienen que ser transversales, es decir, tienen que ser proyectos que puedan tomar cada uno de los actores escolares, docentes, entre comillas, no docentes, familia, barrio, para contextualizar la enseñanza. Porque hablamos mucho de contextualizar la enseñanza, pero luego agarramos un diseño curricular elaborado a nivel central y tratamos de bajarlo a determinados lugares donde tal vez hay cuestiones relevantes, pero hay cuestiones que no las son. ¿Llegamos al patio? No. Todavía no llegamos al patio, todavía no llegamos a nuestra aula. Y para que esto que se elaboró, estos diseños curriculares, estos proyectos educativos institucionales, o sea, lo que se elabora en cada escuela, cada jardín, lleguen al patio, hace falta un proceso de planificación, ¿sí? Que es el primero, y tal vez el único, que hacen los docentes a nivel personal. Porque todo lo anterior era grupal, era comunitario, y cada vez que nos íbamos más arriba era más comunitario, más grande, ¿sí? Arriba digo en los niveles, institucionales, provinciales, nacionales. Este nivel de concreción curricular áulico, que no es otra cosa que planificar, hacer propuestas, proyectar el proceso de enseñanza, pensarlo, repensarlo, organizarlo, hace que cada vez estos contenidos prioritarios y estructuras institucionales se acerquen cada vez más a las necesidades, a los intereses, a los saberes previos, a los contextos culturales, económicos, sociales de cada uno de nuestros grupos y cada uno de nuestros alumnos. Cuando hablo de grupos, hablo de grados, hablo de salas en nivel inicial, ¿sí? Los procesos de planificación tienen que garantizar eso, tienen que garantizar, básicamente, el poder contextualizar las cosas, ponerlas en el lugar donde se van a desarrollar. Esta sala de 5 años, azul, del jardín tanto, va a llevar adelante y vamos a proponer determinadas cosas por esto y por lo otro, o sea, vamos a fundamentar el trabajo. Pero bueno, nos estamos adelantando, ahí ya no estamos entrando en lo que es la estructura de planificación. Básicamente, la acción docente es la que va a poner a disposición estas construcciones culturales por medio de una de sus herramientas, que es la planificación, para poder llevar adelante el proceso de enseñanza-aprendizaje con los niños y con las niñas. ¿Qué saben de...? A ver, ¿qué saben? No, suena fea la pregunta. Es como que le estuviera tomando un examen. ¿En qué cátedras o a dónde, a lo mejor desde su vida personal, porque algunos tienen parientes docentes, o lo fueron, o están trabajando, o qué conocen de planificación docente? ¿A qué les suena?
A tener una estructura de cómo lo vas a llevar a cabo, lo que tenés en mente para poder planteárselo a los alumnos. Con armar una clase. Viendo. profe. Una estructura, bien. Y cuando hablo de estructura, cuando hablas de estructuras, hablas de organización, ¿no es así? Sería ordenar los momentos de la clase, profe. Ujú. Bien. Y esa planificación también tiene ciertos tiempos. Tiene que ser, perdón, que se cortó. No, digo que tiene ciertos tiempos también. Sí, tiene ciertos tiempos. No es lo mismo planificar para todo un año de trabajo que planificar una clase. Pero sí tendría que haber una estructura y una coherencia entre estas dos estructuras, entre estas dos organizaciones. ¿Por qué? Porque la clase pertenece a una determinada propuesta más grande. Las clases no se planifican de manera aislada unas de otras. Tienen que estar dentro de una organización previa. Hoy vamos a empezar a ver esas organizaciones previas a la planificación de clase. En primera instancia, tenemos que decir que planificar es romper con la incertidumbre. ¿Por qué? Porque en el proceso de enseñanza-aprendizaje, si yo dejo todo librado al azar, básicamente no estaría siguiendo una secuencia de contenidos coherente, no estaría proponiendo las cosas coherentes para determinado grupo, y si bien la incertidumbre es buena porque genera cosas positivas, en los procesos de enseñanza-aprendizaje el romper con la incertidumbre básicamente es pensar de manera previa lo que vamos a hacer. Organizar de manera previa lo que vamos a hacer. El poder anticiparme en determinadas cosas y a partir de ahí tener la flexibilidad necesaria para ir adaptándome con los cambios que se van a ir dando en el camino, ¿sí? Por eso la planificación o la programación, cuando ustedes me escuchen hablar de programación, es lo mismo que hablar de planificación. Tiene que ser flexible y tiene que ser abierta, ¿sí? Yo puedo pensar mi organización anual, pero en el camino del año pueden surgir un montón de cosas. Y no solamente cosas externas a la escuela, como que haya paro, que no haya agua o lo que sea. Cuestiones propias de la clase, como que haya hecho el profe un mal diagnóstico de grupo, o que no haya sabido interpretar las necesidades, o que haya planificado en tiempos que no son los adecuados a las formas de aprendizaje de los alumnos. Entonces todo eso va a requerir que yo vaya modificando los tiempos. Pero si no tengo una estructura sobre la que modificar, va a ser complejo, ¿sí? Ustedes pueden ver ahí que en realidad yo hago mención a que la planificación no se define de una sola vez, ¿sí? La planificación se va construyendo permanentemente, pero sí se va, no construyendo, reconstruyendo sobre una base ya organizada y ya elaborada, ¿sí? Va en el sentido de lo que decíamos previamente. Tengo que saber acomodarme como docente a los tiempos particulares de cada lugar, de cada institución, de cada grupo. Si bien yo tengo una hipótesis de trabajo, esa hipótesis de trabajo puede y seguramente va a tener que ser modificada. Y una cuestión sumamente importante es que en cualquier nivel de planificación yo tengo que definir claramente tres cosas. Es lo que ya veníamos hablando previamente. El qué voy a enseñar, qué contenidos voy a poner a disposición de los alumnos, el cómo lo voy a enseñar, es decir, y esto va a depender del nivel de planificación, cómo puedo hacer referencia a qué modelo de persona o de sujeto yo adhiero o veo, y a partir de ahí, si voy a adherir más a modelos constructivistas, conductistas, exploratorios, guiados. Bueno, el cómo va a enseñar tiene que ver con eso, y además en la clase tiene que ver en cómo voy a delinear y construir las actividades pertinentes para eso, ¿sí?
Y por otro lado, tiene que estar muy claro el para qué lo voy a hacer. ¿Cuál es la intención? Estas tres cuestiones tienen que estar abordadas en cualquier nivel de planificación. ¿Cómo? Bueno, ahora lo vamos a tratar de desarrollar. Ustedes, yo avanzo, ¿sí? Si ven que voy muy rápido, tienen dudas, me paran. Dicen, profe, cállate, quiero preguntar. Desde la cátedra le vamos a proponer 3 niveles de planificación diferentes, pero que cada uno contiene al otro. No son diferentes, a ver, son contenedores de lo anterior. El nivel más macro, grande, digamos, y que esto tiene que ver en relación a lo que decía la compañera, me parece Agustina, cada nivel de planificación tiene sus tiempos diferentes. Entonces, una planificación anual, básicamente, que es lo más macro que vamos a proponer, tiene como horizonte un año de trabajo, ¿sí? ¿Se puede planificar más largo? Por supuesto que sí. Deberíamos hacerlo. Pero en primera instancia vamos a empezar por esta estructura que permite organizar el trabajo para un año lectivo, ¿sí? Esta organización se sustenta en cuanto a contenidos y en cuanto a proyectos en los diseños curriculares y en los proyectos educativos institucionales. Es decir, desde ahí voy a tener el primer sustento para esta planificación anual. En la planificación anual yo voy a organizar determinadas cosas y voy a organizar tiempos durante el año. Esa organización de los tiempos durante el año y con temáticas particulares cada tiempo va a hacer que surjan estructuras más pequeñas, que nosotros vamos a llamar unidades didácticas, y que ustedes pueden llamar o proyectos didácticos o secuencia didáctica, pero en primera instancia esta unidad didáctica define los procesos de enseñanza-aprendizaje para un tiempo más corto. ¿Cuáles? Y van a estar definidos por un montón de cosas. Por la cantidad de contenidos, por la profundidad de los contenidos que vamos a abordar, por los saberes previos de los alumnos, por la transversalidad de contenidos que voy a proponer. Entonces todo eso va a hacer que esta unidad didáctica sea más extensa o más corta, ¿sí? Y ¿cuál es el número de clases que pueden componer una unidad didáctica? Y no está definido de acuerdo a lo que yo les dije anteriormente. Pueden ser 4, pueden ser 6, pueden ser 8, pueden ser 10, pueden ser más largas. No hay un número definido, y la primera dificultad que por ahí que van a tener ustedes en desarrollar planificaciones van a tener que ver con los tiempos. Profe, yo seleccioné estos contenidos para sala de 5, para esta unidad didáctica. ¿Qué tiempo le doy? Y bueno, eso básicamente se lo va a dar la práctica, el decir, esto lo puedo desarrollar en determinado tiempo. Pero en primera instancia, tenemos que pensar que todos los contenidos tienen que ser abordados por lo menos en 1 o 2 clases. Entonces, a partir de ahí ya, todo lo que seleccioné para una unidad didáctica me está dando la pauta de cuántas clases podría incluir. Como ya les dije, esta unidad didáctica no va a ser una o única durante el año. ¿Por qué? Porque va a surgir de la organización que yo haga en la planificación anual. En mi planificación anual puedo decir, voy a tener 7 unidades didácticas. Y más o menos le doy la temática de cada una. Bueno, a partir de ahí tengo que elaborar esta estructura particular que está al medio, porque recién me decían, no es lo mismo hacer una planificación anual que una clase, pero la unidad didáctica está al medio, entre lo macro y entre lo más pequeño. Y es necesario hacerlo porque me organiza la temática particular sobre determinados ejes de contenidos para un lapso de tiempo más corto. Y recién ahí llegamos a la clase. Una vez que yo definí estos tiempos más cortos, las unidades didácticas, es donde puedo abocarme a decir, a ver, en la clase número 1, de la unidad didáctica número 1, donde yo definí con la
sala azul de 5 años del jardín 48, que no sé si existe, pero no importa, que voy a trabajar el esquema corporal. Bueno, en la clase número 1, ¿qué voy a trabajar de esquema corporal? En la clase 2, ¿qué voy a trabajar? ¿Y cómo lo voy a hacer? Como ustedes podrán observar, cada una de estas estructuras diferentes están totalmente relacionadas unas con otras. Resumiendo, desde la planificación anual van a surgir las diferentes unidades didácticas. Y desde las unidades didácticas van a surgir cada una de las clases que las componen, ¿sí? Y es imprescindible que haya coherencia en todo. ¿Por qué? Porque, a ver, vamos a poner un ejemplo burdo. Yo puedo hablar en la planificación anual de un modelo constructivista, donde pretendo que los alumnos adhieran, o, a ver, que los alumnos sean constructores y partícipes de sus propios aprendizajes. Pero luego voy a la última estructura de las clases y resulta que hago todas actividades conducidas, y cerradas, y técnicas. Ahí, al medio pasa algo, ¿sí? O me olvidé lo que escribí arriba, mi primera idea, o lo que escribí lo escribí porque tenía ganas y después voy a hacer lo que tengo ganas abajo, o sea, no hay una estructura. Bueno, ahora es cuando se nos empieza a llenar el mundo de preguntas. En primera instancia vamos a hacer un recorrido por los componentes de los 3 niveles de planificación, ¿sí? ¿Vamos a profundizar cada uno? No. ¿Por qué? Porque lo vamos a ir profundizando a la medida que yo vaya, o que vayamos tratando de abordar cada uno para construir planificaciones. Como dijimos, una planificación anual, como dije básicamente, es una idea de trabajo para todo un ciclo lectivo, para todo un año, ¿sí? ¿Podemos planificar o hacer una planificación anual para más de un grupo? Sí. ¿Por qué? Porque yo puedo decir, a ver, mi planificación anual para el turno mañana de nivel inicial, es decir, sala de 4 y 5 años, del jardín 48 va a ser esta. Obviamente que en esa planificación anual voy a tener que secuenciar y diferenciar los contenidos que van a ser para sala de 4 que sala de 5. ¿Sí? Pero yo puedo tener una idea macro para más de un grupo, para más de un grado o para más de una sala. ¿Cómo arranco esa planificación anual? Básicamente con un diagnóstico. Yo no puedo planificar antes de conocer a mi grupo, ¿sí? No puedo planificar antes de saber qué cosas o qué saberes previos tienen, cómo se desenvuelven, cuál es su contexto cultural, cuál es su contexto social. Si yo no hago referencia a eso y no parto desde esa base, básicamente puedo llegar a armar la misma planificación para cualquier espacio, para cualquier lugar y para cualquier edad o para cualquier grado. Y no es la idea, básicamente. Entonces, cualquier planificación anual surge o se construye a partir de un análisis situacional previo o un diagnóstico, ¿sí? A partir de ahí yo voy a fundamentar mi trabajo. Voy a justificar mi trabajo. ¿Por medio de qué? De la fundamentación. Básicamente, ¿qué es una fundamentación? Todos estos que estoy nombrando son componentes de una planificación anual, ¿sí? Fundamentar es explicar con palabras, obviamente, escritas, obviamente, porque todo esto hay que escribirlo, repensarlo, reformularlo. ¿Cuál va a ser la propuesta de trabajo para, supongamos, sala de 5, de nivel inicial, del jardín 48? ¿Qué cosas propongo enseñar? ¿Cómo pretendo enseñar? ¿Por qué pretendo enseñar de determinada manera? Ahí voy a tener que hacer referencia a mi diagnóstico. ¿Por qué estos chicos de sala de 5 son así? A partir de que son así, de esta forma, yo propongo esto para ellos. Siempre pensando en un año de trabajo.
¿sí? Nunca hay que perder el rumbo en ese sentido. También tengo que delinear propósitos y objetivos, que va a ser básicamente el tema puntual de la clase de hoy. Tengo que saber plasmar cuáles van a ser mis intenciones como docente, es decir, cuáles son los propósitos de esta planificación, y también voy a tener que saber delinear y redactar cuáles son las cosas que pretendo que hagan los alumnos y alumnas. Esos son los objetivos. Objetivos de aprendizaje. Ustedes siempre recuerden que los propósitos corresponden a la intención docente. En cambio, los objetivos corresponden más a las acciones y tareas y aprendizajes que van a llevar adelante los niños y las niñas. ¿Puede haber desconexión entre los dos? No. No puede haber desconexión entre los dos. Es más, tiene que haber una íntima relación entre los dos. Yo no puedo tener determinadas intenciones y pretender que mis alumnos aprendan determinada cosa diferente a las que son mis intenciones. ¿Sí? Por otro lado, tengo que seleccionar contenidos en esta planificación anual. ¿A partir de qué? Básicamente del diseño curricular. Todo lo que está en el diseño curricular está a disposición, pero no quiere decir que todo vaya a ser enseñado en un solo año. Por eso yo tengo que saber priorizar, saber seleccionar, saber adecuar estos contenidos que voy a seleccionar a los tiempos que voy a proponer. Y a partir de la selección, tengo que empezar a organizarlos en el tiempo. Eso lo llamamos temporalización. Seleccioné tanta cantidad de contenidos. Bueno, ahora los voy a organizar en el tiempo de determinada forma. ¿Y qué es organizar en el tiempo? A ver, bueno, mes de abril y mayo, yo voy a proponer contenidos ligados con el conocimiento del propio cuerpo y su disponibilidad motora, por ejemplo. Junio y julio, continuaré con eso y a lo mejor incorporo determinados aspectos de el segundo eje de contenidos, qué sé yo, el juego motor. Bueno, y así ir organizando, tener una primera idea de cómo voy a ir organizando los contenidos en el tiempo. También tengo que decir cómo me voy a organizar metodológicamente, cómo voy a enseñar, desde dónde voy a partir. Yo, profe, a ver, ¿en qué me voy a basar? ¿Un modelo constructivista, conductista, en un modelo mixto, para determinados contenidos, determinadas cosas, para determinados contenidos de otra manera? Y además tengo que saber seleccionar los recursos adecuados. Esta forma en la que yo pretendo enseñar, la voy a llevar adelante con estos recursos. ¿Sí? Y obviamente también tengo que explicar en una planificación anual cómo voy a evaluar, en qué me voy a referenciar, qué pretendo como prioritario observar si se aprendió o no se aprendió. Cómo pretendo observar mi propio proceso de enseñanza. ¿Fue efectivo o no fue efectivo? ¿Lo pude llevar adelante bien? ¿Tengo que corregir determinadas cosas? Cuando hablamos de evaluación, no hablamos solamente de evaluación de los niños y las niñas. Hablamos de evaluación del proceso, y nosotros, profes, somos parte del proceso. Por lo tanto, corresponde que nos evaluemos también, a nosotros mismos. Si ustedes ven, de una u otra manera, en esta estructura, en estos componentes de una planificación anual, quedan plasmadas estas tres cosas que yo les mencionaba. El qué, el cómo y el para qué. El qué en la selección de contenidos y la organización. El cómo en la organización metodológica y en la selección de recursos. Y el para qué, básicamente, en los propósitos y objetivos educativos. ¿Sí? En la fundamentación hago un resumen de todo. Fui muy rápido, me parece. Chicos, se va a cortar. Nos desconectamos y nos conectamos inmediatamente, ¿sí? Así continuamos. Bueno, profe.